Buenas tardes presentes. Con nuestro grupo presentaremos el último laboratorio de física mecánica, que trata de la máquina de Atwood, la cual consiste en un experimento que se usa para verificar las leyes mecánicas del movimiento rectilíneo uniforme acelerado. Bueno, los pasos a seguir: la grabación de videos, escoger dos objetos de masas conocidas o que una sea más grande que la otra y una cuerda o hilo dependiendo del tamaño de estas. Luego, unir ambos objetos con la cuerda y ubicarlos en algún elemento que se asemeje a una polea. Luego de esto, probar el movimiento soltando los objetos e intentar de que estos no choquen entre sí. Y por último, grabar el video del movimiento en la máquina de Atwood. Siguiendo con la trayectoria del objeto, utilizando el programa Tracker, realizar el seguimiento de cada objeto como una masa puntual, definiendo un sistema de referencia métrico y procurando que se entreguen datos asociados al tiempo de posición en el eje X e Y con unidades del sistema internacional. Luego, las gráficas de movimiento: en una planilla Excel, transcribir los datos y crear las siguientes gráficas de movimiento para cada masa, una de posición en el eje Y vertical versus el tiempo, y luego de esto calcular la aceleración en cada caso. Finalmente, se realizó un análisis comparativo de las gráficas obtenidos con el modelo teórico de movimiento rectilíneo uniforme acelerado en base a los datos y gráficos obtenidos, comparar el valor de aceleración con el modelo teórico y por último, para concluir, se calculó el error porcentual. Aquí podemos ver las preguntas de exploración, las cuales fueron respondidas antes de realizar el experimento. En cuanto a la pregunta 1, una fuerza es una magnitud vectorial, la cual es toda acción capaz de producir cambios en el movimiento o en el reposo de un cuerpo o de producir una deformación en él. Algunos ejemplos de fuerza son los siguientes. Una persona esquiando en una bajada, lo cual es un caso de fricción, y el otro, una lámpara que cuelga por medio de un cable a un techo, el cual es un caso de tensión. En la pregunta 2 podemos ver los diagramas de cuerpo libre para cada masa. En el caso de la masa 1, podemos ver el cuerpo que baja, y en el caso de la masa 2, el cuerpo que sube. En la 3 podemos ver la representación de la sumatoria de las fuerzas para la dirección vertical de ambos objetos, y luego la aplicación de la segunda ley de Newton para obtener la expresión algebraica de la aceleración del sistema. Esta expresión es importante recalcar que si la masa 1 es mayor a la masa 2, el cociente entre la diferencia y la suma de estas masas es un número adimensional, el cual es llamado número de Atwood, que se representa por medio de una letra A. Respondiendo a la 4, cuando las masas son iguales, el sistema está en equilibrio neutral sin importar la posición en la que estén estos pesos, y no debe acelerar. Y finalmente en la 5, cuando una de las masas es mucho más grande que la otra, ambas experimentan una aceleración uniforme. Se puede ignorar el efecto de la masa más pequeña, ya que la masa mayor debe caer como si la menor no estuviese ahí. Respondiendo a la pregunta, ¿dependen estas gráficas de un sistema de referencia? En este caso, un sistema de estos sí es necesario para poder calcular todos los principios que se encuentran en el sistema de la máquina de Atwood, donde se presenta un movimiento rectilíneo uniforme acelerado, estudiado en laboratorios anteriores. Acá se van a analizar los factores como puede ser la posición en la que se encuentran ambos objetos en estudio, en especial en este caso porque se mueven en direcciones distintas, dando velocidades tanto positivas como negativas. Ahora veremos los videos de cada integrante. A continuación presentaremos los gráficos obtenidos por cada uno de los integrantes y su análisis de resultados respectivos. Aquí podemos ver las gráficas de posición versus tiempo, velocidad versus tiempo y aceleración versus tiempo en un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Luego, siguiendo con el análisis de gráficos, en el primer gráfico de la masada podemos comparar con el que hay de referencia, que tienen un gran parecido. Siguen una línea de tendencia, pero debería ser un poco más curva. Siguiendo con el gráfico de velocidad versus tiempo, podemos ver claramente que los datos están bastante dispersos entre sí. Tampoco siguen una línea de tendencia. Para el gráfico de posición de la masa B, podemos comparar con el de referencia, que se refleja
en este que el objeto está en bajada. Además, este sigue a la línea de tendencia y no hay dispersión de los datos. Esto sí debería ser un poco más curva. Para el último gráfico de velocidad versus tiempo, el de la masa B, podemos ver nuevamente una dispersión de los datos y esto lleva a que no sigan una línea de tendencia y que tampoco se parezcan al gráfico de referencia. En cuanto a mi gráfico de posición de la masa 1, los datos siguen la línea de tendencia. Podemos ver que existe una aceleración positiva, cumplen con lo propuesto del gráfico de referencia y también es posible visualizar la curvatura. En cuanto a mi gráfico de velocidad de la masa 1, este es igual al gráfico de referencia. Hay una muy baja dispersión de los datos y esto sigue la línea de tendencia. En el caso del gráfico de posición de la masa 2, la aceleración es negativa. Es posible visualizar la curvatura en el gráfico, cumple con el gráfico de referencia y los datos siguen esta línea de tendencia. En cuanto a mi gráfico de velocidad de la masa 2, la línea de tendencia sigue la de referencia, hay una baja dispersión en los datos y estos datos siguen la línea de tendencia en su gran mayoría. En posición versus tiempo masa 1, los datos siguen la línea de tendencia. Se nota cuando el objeto sube, hay una leve curvatura al igual que en el gráfico de referencia y los datos son positivos. En velocidad versus tiempos masa 1, se ven poco dispersos. En su mayoría se sigue la línea de tendencia, se puede apreciar el aumento de velocidad en el tiempo y este no parte tan arriba como el gráfico de referencia. En posición versus tiempo masa 2, se logra apreciar la caída del objeto, sigue la línea de tendencia y se aprecia una leve curvatura como en el de referencia. Y en velocidad versus tiempo masa 2, los datos están mayormente sobre la línea de tendencia, esta vez los datos tienden a ser negativos, hay muy poca dispersión de los datos y se ve el aumento de velocidad en el tiempo. Para concluir, se realizó el cálculo del error porcentual en el caso de los gráficos de posición versus tiempo en el eje Y. Esto se calculó obteniendo el valor absoluto de la diferencia entre la aceleración teórica y la experimental, dividido en la aceleración teórica, para luego multiplicar esto por 100 y así obtener el porcentaje aproximado. En el caso de Rebeca, para la masa 1 o masa A, ella obtuvo un error porcentual de un 95,39%. En el caso del error porcentual de la masa B, obtuvo un 96,33%. En mi caso, el error porcentual de la masa 1 fue de 15,97% y en el caso de la masa 2, un 11,33%. Finalmente, en el caso de Bastián, el error porcentual de la masa 1 fue de 66,79% y en el caso de la masa 2 fue de un 85,32%. Ahora, ¿por qué algunos de estos son demasiado altos? En el caso de Rebeca, el porcentaje de error fue tan alto debido a que sus objetos medidos sufrieron un choque al momento de generar el movimiento, y en el caso de Bastián sucedió que uno de los objetos al momento de realizar el movimiento se encontraba un poco más abajo que el otro, lo que generó una pequeña diferencia y es por esto que el porcentaje aumentó. Finalmente, ¿qué aprendimos? Aprendimos a analizar gráficos de un movimiento uniformemente acelerado, pero esta vez utilizando la máquina de Atlas. Ahora logramos visualizar lo coherente que se hace el goce de un gráfico acorde al movimiento realizado, en este caso de dos objetos con direcciones opuestas y masas distintas, dándonos dos valores de velocidad versus tiempo distintos, porque esta vez uno era en números positivos y el otro en negativos. Luego, ¿cuáles fueron nuestras mayores dificultades? La mayor dificultad fue lograr disminuir los valores de los errores. Tuvimos que calcularlos en varias ocasiones con distintos videos porque los obtenidos sobresalían de lo exigido hasta dar con lo que finalmente tuvimos. Esto nos lleva a pensar que quizás el reflejo de nuestros errores es a lo mejor la calibración con el celular, el pulso de uno al grabarlo y la precisión del programa Tracker para verificar todo esto. También el material con el que trabajamos quizás no fue el ideal, en nuestras poleas puede que haya habido un poco de roce que impidió un correcto resultado final, eso mismo reflejado en nuestros errores finales. Finalmente, ¿qué tal fue la experiencia para nosotros? Fue bastante complicado lograr calzar nuestro análisis con lo que realmente pedían, pero al final pudimos resolverlo como grupo y salir adelante. La verdad, a lo largo de los laboratorios fue bastante emocionante poder acercarnos un poco más a lo que es la vida universitaria, ya que debido a la pandemia nos hemos visto alejados de la realidad de realizarlo en una sala de clases con el material indicado para ello. Deseamos de todo corazón en algún momento lograr llevar toda nuestra disposición y de esta manera seguir adquiriendo conocimientos de esta índole
para así llegar a nuevos horizontes como alumnos y futuros ingenieros civiles bioquímicos. Esperamos les haya gustado nuestra presentación y muchas gracias.